Fuerte dato de empleo en Estados Unidos que levanta dudas una vez se empieza a mirar realmente ese informe, se empieza a analizar en detalle y se ven cosas curiosas, como un ajuste estacional muy drástico. Vamos a ver todo eso en el vídeo de hoy, vamos a ver qué se está produciendo en ese dato de empleo, cómo de fuerte realmente está el mercado laboral estadounidense y, por supuesto, todo lo que ver en los índices, qué es lo que está pasando, intereses, que el 30 años tocaba ese nivel del 5% el viernes y rápidamente corregía. Vamos a ver si se están agotando las fuerzas para llevar los intereses más arriba, qué esperar también del mercado de bonos y, por supuesto, de la renta variable. Veremos 3 indicadores importantes para ver si se puede producir un rebote estas próximas semanas. Arrancamos mirando el mapa, como siempre, de los últimos 5 días, y vemos fuerte recuperación en tecnología, semiconductores, que la semana pasada ya lo empezaba a hacer bien, sigue haciéndolo bien esta semana, comunicaciones, que también repunta, salud, que no lo hace del todo mal, y vemos caídas fuertes en consumo defensivo y energía. Semana pasada, para los que visteis el análisis, veíamos cómo energía, de hecho, tocaba una resistencia importante, una resistencia que no terminaba de romper, por lo que parecía que podía haber cierta toma de beneficios en el corto plazo. Sobre todo ha sido incentivada, obviamente, por la caída del petróleo, que luego analizaremos también. Arrancamos con el dato de empleo. Dato de empleo muy importante porque, sorpresivamente, a pesar de que, fijaros, arrancábamos enero con un fuerte dato de empleo, luego prácticamente todo el año han sido datos de empleos bastante más flojos que la media del año pasado y donde veíamos además ciertos datos bastante preocupantes, además de revisiones a la baja todos los meses. Recordar que de enero a junio se habían revisado todos los meses a la baja. Bueno, pues sorprendía de repente, cuando se esperaban 166.000 nóminas no agrícolas, sorprendía que de repente se hayan creado 336.000 nóminas. Un dato que ha dejado a todos boquiabiertos, donde de hecho de primeras teníamos una reacción del mercado donde los intereses se disparaban y las bolsas caían, porque decían, ostras, el mercado está más fuerte de lo normal, por lo que la Fed va a tener que seguir enfriándolo. Luego poco a poco los intereses iban retrocediendo y entonces el mercado, las bolsas volvían a repuntar, incluso cerraban con un muy buen día de rebote el último día de la semana, el viernes. A todo esto, ¿qué se ha dado dentro del dato de empleo? ¿Qué tenemos que mirar? Bueno, pues arrancamos, por supuesto, mirando dónde se ha creado empleo. Aquí tenemos esas 336.000 nóminas no agrícolas que se han generado, donde vemos que sobre todo pues se ha creado empleo en sectores como puede ser hospitality, ¿vale? Fijaros esas 96.000 nóminas que se han creado en hospitality, que es hostelería, por lo tanto, sectores un poco más donde la calidad de empleo es un poco peor. Vemos también que se crean muchos empleos, por supuesto, azul oscuro, en el gobierno, eso no faltaría más. Fijaros, de hecho, cuánto ha contribuido los empleos del gobierno en los últimos meses, sobre todo en el último año 2023, algo que no era habitual en 2022. Fijaros que hay poca contribución de los empleos del gobierno en 2022 y en 2023 prácticamente hay muchísima contribución. Es de hecho, el apartado que más gana de empleo en los últimos meses si lo miramos. También se crea mucho empleo en la parte de educación y servicios de salud. Si miramos las ganancias por hora, vemos que pese a ser un dato sorpresivamente bueno, 336.000 nóminas, empezamos a ver que, de hecho, las ganancias por hora han disminuido. El crecimiento pasa de 4,3 a 4,2% interanual y mensual un 0,2%, cuando el mes pasado aceleraba al 0,3%. Así que incluso los salarios desaceleran, no aceleran al mismo ritmo que el mes pasado, sino que desaceleran a un ritmo menor, al 4,2% interanual. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues porque estamos dándonos cuenta que donde se han creado, hemos dicho, sobre todo puestos de trabajo, es en la parte de hospitality, en la parte de hostelería y también educación y servicios de salud, donde suelen ser niveles de ganancias por hora más bajos que otros sectores. De ahí que, pese a que sea un dato donde veamos muchas nóminas crearse, no veamos un repunte del crecimiento de los salarios. Y eso, pues para la Fed es un punto positivo. De hecho, era uno de los datos positivos de este informe de empleo, que veíamos muchas nóminas crearse, pero no repuntaban los ingresos por hora, lo cual no genera esa espiral de salarios que teme la Reserva Federal. Sin embargo, empezamos a ver cosas que levantan sospechas por otro lado. ¿Por qué de repente un dato de empleo tan bueno cuando los meses anteriores estaban siendo bastante flojos? Y de hecho, ¿por qué tanta divergencia entre una encuesta y otra? Fijaros qué pedazo de divergencia, es algo que ya se ha dado también en mayo, es algo que se dio también en enero de este año. Empieza a darse divergencias que luego se corrigen estacionalmente entre la encuesta de establishment y la encuesta de household. Una es la que pregunta a las empresas y
y otra es la que pregunta a los hogares. La que pregunta a las empresas es la que nos está diciendo que se han creado, es la de las nóminas no agrícolas, que se han creado 336.000 puestos de trabajo, mientras que la que pregunta a los hogares está diciendo que no, que se han creado 86.000 puestos de trabajo, algo que coincide mucho más con el dato de ADP. El dato de ADP conocíamos unos días antes de este informe de empleo y el dato de ADP son las nóminas privadas. Es otro dato que mide las nóminas y lo hace a través de nóminas privadas, de las empresas privadas, y este no es una encuesta. El ADP es como el sistema donde se gestionan las nóminas y por eso puede medir las nóminas privadas de las empresas. Este mostraba un incremento mensual también en torno a los 80.000, que de hecho es el dato más flojo desde enero de 2021. Entonces, ¿por qué se está produciendo esta diferencia tan drástica entre dos encuestas y sobre todo también esta diferencia tan drástica entre esos 336.000 puestos de trabajo y el dato real de ADP? Cosas extrañas sin duda que están pasando. Viraj Patel destacaba también en su Twitter, decía, me pregunto cuánto de este crecimiento en las nóminas se debe a ajustes estacionales. Recordar que el dato que vemos, las 336.000 nóminas, son ajustadas estacionalmente y ese ajuste estacional que realiza el BLS se va cambiando cada ciertos años y este año sin duda está contribuyendo bastante a generar nóminas. Estamos viendo que con ajuste estacional se están generando muchas más nóminas. De hecho, dice Viraj Patel, bueno, lo que podemos hacer es coger el dato ajustado, por ejemplo, si miramos en el apartado de hostelería, que era el que veíamos antes, ¿no? Se habían creado 96.000 puestos de trabajo. Lo veíamos aquí en las categorías. Hostelería, 96.000 puestos de trabajo. Dice, vale, pues vamos a coger los 96.000 puestos de trabajo y vamos a mirarlos sin ajustar estacionalmente. Pues si coges ese dato y lo miras sin ajustar estacionalmente, es una pérdida de 466.000 nóminas. Fijaros el ajuste estacional que pasa de menos 466.000 nóminas a más 96.000 nóminas. Casi medio millón de ajuste al alza. De hecho, dicen que si quitas todos los ajustes estacionales del todo el sector privado, en realidad las nóminas del sector privado habrían decrecido en menos 400.000, menos 399.000 nóminas. Por lo que, si cogemos todos estos sin ajustar estacionalmente, si las nóminas totales no ajustadas estacionalmente aumentan en 585.000 y hemos visto que las nóminas privadas no ajustadas caen 399.000, eso significa que todos los empleos no ajustados provienen del gobierno, que sorpresivamente agrega 984.000 empleos, en su mayoría profesores. ¿No es cuanto menos sorprendente que si coges los ajustes no estacionales, realmente para cuadrar los datos se dé que el gobierno ha agregado 984.000 nóminas? 1 millón de empleos del gobierno. Esto podría ser real, obviamente, por los gastos que está teniendo el gobierno estadounidense. De hecho, veíamos hace unos cuantos vídeos lo que está haciendo mantenerse la economía extremadamente fuerte, un gasto fiscal que, de hecho, fijaros cómo crece desde el último trimestre de 2022 hasta todos los primeros trimestres de 2023, un crecimiento de gasto que no se veía en mucho tiempo y que, por supuesto, donde estamos viendo la deuda llegar a récords que tampoco se veían. Además, si miramos los empleos, el tipo de empleo, porque la encuesta Household, que ya hemos visto que da muchas menos nóminas que la encuesta Establishment, también te dice el tipo de trabajo, si eres una persona que está en un trabajo jornada completa o jornada partida. Y estamos viendo cómo, de hecho, algo que ya habíamos analizado en anteriores datos de empleo, se destruyen nóminas en la parte de empleo de jornada completa y se crean nóminas en jornada partida. Algo normal, teniendo en cuenta que en Estados Unidos, para poder mantener tu calidad de vida hoy en día, con lo que ha subido el precio de la vida, pues necesitas tener 2 o hasta 3 trabajos, lo cual está haciendo pues que las personas que tienen más de 2 trabajos full time esté incrementando. De hecho, fijaros, la tendencia está en máximos y también las personas que tienen que tener más de 2 trabajos está también incrementando desde la pandemia, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ha ido incrementando otra vez a niveles prácticamente máximos que no se veían en mucho tiempo y, por supuesto, casi llegando a máximos de la prepandemia. Además, es curioso cómo ha emitido un informe la Casa Blanca y justamente en un momento en el que tienes un empleo tan fuerte, 336.000 nóminas, lo primero que digas en el segundo párrafo, además de, por supuesto, revisiones al alza de hasta 100.000 nóminas en julio y agosto, lo primero que digas en el segundo párrafo es: siempre nos ha gustado evitar centrarnos solo en un único mes. Y pese a que esto es mucho mejor de lo esperado, no cambia nuestra visión convencional de que el mercado laboral se está enfriando en los últimos meses. O sea, tienes uno de los mejores datos de empleo en muchísimo tiempo y la Casa Blanca te dice: oye, esto no cambia nuestra visión de que el mercado laboral se está enfriando. Cuanto menos curioso. Vemos, por tanto, un dato de empleo que crea 336.000 nóminas, donde vemos que, por supuesto, el ajuste estacional es lo que ha hecho que se creen tantas nóminas, porque si no, en el empleo privado vemos incluso destrucción de nóminas. Vemos una diferencia
diferencia muy drástica entre la encuesta Establishment, que es la que da las nóminas no agrícolas, y la encuesta Household, que es la que pregunta a los hogares, y vemos también que la gente sobre todo está ganando empleo de calidad más baja y sobre todo teniendo que hacer varios puestos de trabajo, teniendo que cubrir varios puestos de trabajo para mantener su calidad de vida. Si vemos también además los salarios de hecho han desacelerado, por lo tanto eso es un punto bueno para la Reserva Federal, pero muestra que realmente el empleo, si estuviese tan fuerte, los salarios estarían incrementando. Si vemos ADP, lo mismo, ADP es las nóminas privadas, como os decía, es otro dato completamente aparte que se dio unos días antes, y fijaros que ADP sí que cuadra más con la encuesta Household, que da 89.000 nóminas creadas, sería el nivel más bajo desde enero de 2021, habría que remontarse a enero de 2021, fijaros cuando el dato fue de hecho negativo a principios de 2021. ADP también coincide con esa bajada salarial, de hecho con esa desaceleración, perdonad, del crecimiento de los salarios, no es una bajada salarial, sino que desacelera el crecimiento de los salarios. Fijaros que ADP se va hasta el 9% de crecimiento salarial para los que cambian de trabajo, y para los que se quedan 5,9%, sigue desacelerando el crecimiento de los salarios. También conocíamos, y es el indicador que siempre estamos siguiendo aquí en el canal, las peticiones de desempleo. Entonces, ¿cómo combinamos todo esto? Un dato de empleo cuanto menos sospechoso, pero unos datos que nos informan que todavía no hay destrucción del empleo. Unas peticiones iniciales de desempleo que nos informan que todavía no hay destrucción de empleo. Bueno, lo que está pasando, y vuelvo a lo que veíamos en el vídeo anterior, yo creo que es que si tuviésemos que definir un barómetro entre caliente y frío en el mercado laboral, yo creo que estamos poco a poco tendiendo hacia el lado frío, se está enfriando el mercado laboral. El problema es que aquí hay otro lado y es que pone destrucción, entonces podemos enfriar el mercado laboral, pero eso no significa que se esté destruyendo. Una cosa es enfriarse, es más difícil conseguir empleos, es más difícil acceder a la contratación, es más difícil cambiarse de trabajo, es más difícil que tus salarios crezcan, pero otra cosa es que se esté destruyendo y que te estés quedando en la calle porque te estén despidiendo. Entonces hay una gran diferencia. Sin duda no estamos, creo yo, en la zona de destrucción, porque si no lo hubiésemos visto reflejado en varios indicadores, pero sí que estamos en la fase de enfriamiento y sí que debemos coger con pinzas estos datos tan positivos del gobierno, donde por supuesto sale Joe Biden y dice mirar cuánto empleo se está creando, qué fuerte está el mercado laboral estadounidense. Debemos cogerlo con pinzas, sobre todo cuando vemos luego los datos por detrás, cuando vemos el informe completo y sobre todo esa posreacción también de los intereses. Fijaros que incluso el viernes, ahora vamos a ver los intereses, los propios intereses se giraban a medida que iban analizando el dato y a medida que se iban dando cuenta de las barbaridades que se estaban dando con esos ajustes estacionales. Ahora bien, vemos unas peticiones iniciales de desempleo que siguen en mínimos, por lo que todavía no hay destrucción de empleo. Todavía no estamos en la fase donde la gente se esté quedando sin trabajo. Una vez esto empiece a subir por encima de 360, por encima de 400.000, como hemos dicho siempre, esto significará que el mercado laboral ahí ya sí se está destruyendo. Por ahora vemos un enfriamiento. También las JOLTS volvieron a rebotar, las contrataciones, la demanda de empleo por encima de 9 millones, pero recordemos que al final las JOLTS siguen en tendencia todavía a la baja. Ha habido un repunte este mes, pero la tendencia sigue siendo a la baja. Veremos el mes que viene si esa tendencia se revierte completamente o no. Pero por ahora vemos un mercado laboral enfriándose, una destrucción de empleo que no llega y cuando llegue pues lo veremos en las peticiones iniciales de desempleo. Lo que sí está llegando es, por ejemplo, en las peticiones continuadas, que esto es de gente que se ha quedado sin trabajo, pero no es nuevo. Estas son las personas que se están quedando sin trabajo y que por primera vez piden esa ayuda por desempleo. Estas son los que la siguen teniendo. Fijaros que pese a que las peticiones iniciales están en mínimos casi de los últimos meses, las continuadas se mantienen por encima de los niveles de 2022, por lo que estamos viendo que la gente que se queda sin trabajo lo que sí que le está costando es encontrar un nuevo empleo y por eso poco a poco se van acumulando un poco más las peticiones continuadas más que las peticiones iniciales. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Si nos vamos al apartado del mercado de Wall Street, a lo que nos concierne, vemos tres indicadores importantes que son los que han hecho también que el mercado corrija en las últimas semanas. Teníamos una subida de intereses, eso pues por supuesto afecta muchísimo a las bolsas. Veíamos de hecho el TLT, que es el precio de los bonos, pues corregir fuertemente y hacer un nuevo mínimo, porque si los intereses suben, recordar que el precio baja de los bonos. Y si miramos, aquí tenemos el UDN, el segundo indicador es el dólar, la subida del dólar también, desde que el dólar sube, los índices corrigen, por supuesto ponen presión
presión, por lo que aquí estamos viendo el dólar invertido, UDN, ¿de acuerdo? Es el ETF del dólar invertido, y aquí estamos viendo el ratio XLK-XLE, que para que vaya al alza el sector tecnológico tiene que hacerlo mejor que el sector energético. Y como el sector energético lo había hecho mejor, habíamos visto una rotación de tecnología hacia energía, pues por eso también las bolsas habían corregido. Un sector energético que de hecho lo hace bien cuando los intereses suben. Por lo que el sector energético nos podría estar incluso alertando a lo mejor de que los intereses les toca calmarse un poco a medida que va corrigiendo, aunque seguramente la corrección que hemos visto en el XLE se deba puramente a la corrección del petróleo. Si miramos TLT, por lo tanto, si miramos estos tres indicadores, hay uno que ya ha dado luz verde para el SP, que es el tecnología versus energía. Vemos cómo la tecnología contra energía ha roto una tendencia bajista y ahora parece ser que la tecnología está superando a la energía. Enseguida vamos a ver esos gráficos. Otro indicador que podría llegar en las próximas semanas es que el dólar empezase a hacerlo mejor y por lo tanto se perdería esta tendencia alcista del dólar. Ojo, aquí está invertido, por eso lo vemos a la baja, y entonces veríamos un dólar que retrocede o se calma un poco de tanta subida. Eso permitiría también a las bolsas poder buscar cierto rebote. Justamente el viernes rebotaban en la media de 200, media importantísima, porque una vez se pierda la media de 200, además debajo de la media de 200 está el FIBO 50, y si se perdiese la media de 200 y FIBO 50 sería muy peligroso para los mercados en el corto medio plazo. Y luego miramos a los intereses. Fijaros que el TLT sigue en tendencia bajista, todavía no vemos un cambio repentino, hace falta que los intereses se calmen o bajen, ¿de acuerdo? Unos intereses que se tranquilicen para que también las bolsas tengan luz verde en este indicador. Así que un dólar que debería tranquilizarse, unos intereses que deberían bajar y por supuesto el tecnológico que debería hacerlo mejor que energía. Esos serían tres indicadores que permitirían a que las bolsas sigan rebotando, así que podéis vigilarlos por vosotros mismos. Si arrancamos con los intereses, empezamos a ver cierto agotamiento en esas velas. Fijaros el viernes el movimiento que se dio, que se fue hasta el 4,88%, el 10 años, se fue hasta el 4,88% el interés, ¿de acuerdo? El del 30 años tocó el 5% y luego retrocedió. Y fijaros que ya era lo que os decía, ¿no? Nada más conocer el dato de empleo se disparaban los intereses, pero a lo largo de la jornada iban retrocediendo. Posiblemente porque hubo mayor demanda dentro de esos tramos de bonos. A lo mejor mucha gente aprovechó para comprar, vio un dato de empleo que a lo mejor dijo, pues mira, este va a ser el último dato de empleo o uno de los últimos datos de empleo que veamos tan fuertes, sobre todo si uno mira luego después por detrás, ¿no? Todas las características que hemos visto por detrás que se están cociendo, a lo mejor dicen, oye, igual es el último dato de empleo tan fuerte y empezamos a ver cierta relajación también y eso permite que los intereses sigan cediendo. No lo sé, obviamente empezamos a ver aquí cierto agotamiento. Sí que es verdad que si los intereses quieren seguir, pueden seguir hasta la zona del 5%, el 10 años parece ser un nivel psicológico donde lo quieren llevar, podrían todavía forzarlo hasta ahí. Es puramente especulativo, obviamente, estamos viendo ya un ratio de magnitud que empieza a moverse drásticamente. La gente dice, no, esto es por la oferta, porque claro, el Tesoro está volcando oferta en el mercado de bonos y eso está haciendo que haya más oferta, por lo que el precio baje y el interés suba. También porque China está vendiendo bonos. Sí, no digo que no, todo eso pueden ser cosas, factores que afecten, pero para que se dé este ratio de cambio no basta con mayor oferta o mayor venta de bonos. Esto es especulativo. Obviamente se están haciendo posiciones muy especulativas que están forzando también a esos intereses a irse a unos niveles muy drásticos y la gente pues está especulando y sobre todo haciendo que los tenedores de bonos capitulen, que poco a poco esos tenedores de bonos vayan capitulando. Es muy importante lo que pase con los intereses porque si empiezan a llegar a zonas críticas podría romperse algo y esto es muy importante. Recordar que cuando los intereses alcanzaron en marzo, fijaros, en marzo ¿dónde estaban? Aquí, en marzo alcanzaban este nivel otra vez, el 4%, el 10 años, fijaros que la banca regional se rompía. Obviamente ahora está el plan BTFP donde la banca regional puede pedir financiación con esos bonos que tiene en cartera y da igual que los bonos hayan hundido de precio porque puede pedir financiación a la Reserva Federal y puede obtener liquidez hasta un año de préstamo. Sin embargo, todos esos fondos de pensiones, toda esa banca regional que tiene bonos de alta duración, todo eso podría sufrir con toda esta subida de tipos de interés. Una vez empezamos a ver este agotamiento, una vez los intereses se calmen, si vemos un retroceso en los intereses, eso sería bueno para las bolsas, ¿vale? Recordar, un retroceso en los intereses sería positivo para las bolsas que permitiría que las bolsas volviesen a ceder. Empieza a estar cada vez más interesante, por supuesto, los tramos largos de la curva. Los que sigáis el canal ya sabéis que siempre hemos recomendado el tramo corto, duraciones de 2 años, 1 año, porque veíamos que los intereses del tramo largo todavía podían subir, lo que se genera una desinversión de la curva que se denomina bear steepening porque se desinvierte la curva haciendo que la parte larga suba más que la parte corta y eso hace que la curva se desinvierta. Creo que todavía queda un pequeño último susto, pero ya empieza a ser cada vez más atractiva la parte larga, Empieza a ser ya, sobre todo cuando vemos que es el mayor mercado bajista
bajista de la historia. Lo que pasa es que ahora todo el mundo está comprando, ¿no? Porque dicen, ostras, sobre todo el retail, ¿no? Está diciendo, ostras, es el mayor mercado bajista de la historia de los bonos, voy a comprar, venga, que es una oportunidad. Y podrían asustarle un poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, empezamos a ver agotamiento. ¿Pueden llevarlo hasta el 5%? Podría ser, pero empezamos a ver ya cierto agotamiento y empiezan a ser los intereses en el tramo largo de la curva, empiezan a estar muy interesantes, cuanto menos. Yo, de todas formas, cuando empiece a comprar a saco parte larga de la curva, haré un vídeo y lo diré, todavía me contento con la parte corta. Si miramos SP500, zonas importantes ahora mismo en tierra de nadie, ¿vale? Fijaros que el viernes rechaza justamente aquí, en el FIBO 61.8, para mí es el nivel que tiene que superar para empezar a liberar riesgo, ¿de acuerdo? 61.8 el FIBO. Si supera los 4.320 puntos, 25 más en concreto, y empieza a situarse por aquí, encima de esta base, entonces para mí empieza a liberarse riesgo y empieza a ser más positivo para el índice. Si pierde la media de 200, todavía está como en la tendencia del canal que se lleva haciendo. Si perdiese la media de 200 y el FIBO 50, que son los 4.171, para mí ya sería zona de peligro extremo. Esto para mí ya si se entra es zona de peligro extremo simplemente porque retroceder el FIBO 50% y no aguantarlo, todos los mercados alcistas han aguantado su FIBO 50 una vez se ha superado. Si el FIBO 50 no se aguantase, sería tremendamente preocupante. Vemos todavía esos líderes de mercado que todavía se están consolidando por esta zona, ¿no? Fijaros que desde más o menos junio, sí, sobre todo junio, finales de julio, bueno, aquí es que todavía seguía subiendo, pero una vez vimos el techo de semiconductores, en julio, agosto, fue cuando el índice se paró. ¿No os disteis cuenta que una vez semiconductores hizo techo? Fue cuando los índices dejaron de subir y empezaron a lateralizar. Y fijaros, desde básicamente julio fue cuando el SP500 también hizo techo y empezó a lateralizar e incluso bajar, ¿de acuerdo? Porque ya hay una caída ya de casi un 10%. ¿Qué falta para que el SP500 lo siga haciendo bien? Pues que sectores líderes, como ha sido semiconductores, vuelvan a romper máximos. Oye, ¿podemos dejar aquí una zona neutral sin tener ningún tipo de sesgo? Sí, cuando empiece a romper esto al alza, pues empezaremos a ser optimistas. ¿Que rompe esto a la baja otra vez? Seremos extremadamente pesimistas. Ahora mismo, en tierra de nadie, consolidando en esa zona, de nuevo, seguimos diciendo que no sabemos si es una acumulación o es una distribución, pero hace falta que los sectores líderes, los que han liderado, tengan de nuevo fortaleza si queremos que el mercado siga empujando. La amplitud sigue débil, ¿vale? Hemos visto un rebote el viernes, sí, mejora un poco la amplitud. Esto lo que nos muestra es el porcentaje de empresas por encima de la media de 50, ¿vale? He cogido un tramo corto, no he cogido una media de 200, porque la media de 200 no vamos a ver el cambio de forma tan drástica, va a ir mucho más atrasado, pero la media de 50 sí que es importante y es más a corto plazo. Vemos ese rebote, ese intento de rebote, ojo porque la amplitud, el porcentaje de empresas que estaba por encima de la media de 50 estaba en mínimos desde el año pasado, en mínimos del año, ¿vale? Incluso peor que cuando se dio la crisis bancaria regional de marzo. Entonces, una amplitud que viene muy débil, extremadamente débil, lo venimos comentando varios meses atrás, y a medida que esta amplitud, que de hecho también empieza a debilitarse desde julio, a medida que esa amplitud se debilita, pues los índices han ido perdiendo fuelle, ¿no? ¿Qué necesitamos ahora? Que la amplitud mejore. ¿Ha mejorado la amplitud? Sí, bueno, ha habido un rebote, ¿vale? Pero esto tampoco es suficiente. Necesitamos primero que esta amplitud empiece a cambiar de tendencia, ¿vale? Veamos un cambio de tendencia significativo, por lo que tienen que unirse varias cosas, ¿no? Tenemos que ver unos semiconductores que aguanten la media de 50 o se aguanten en esta caja con vistas de incluso intentar romper máximos. Tenemos que ver un índice SP500 que aguante la media de 200 e incluso busque romper la zona del 4.320. Tenemos que ver unos intereses que empiecen a retroceder o por lo menos empiecen a haber agotamiento en esta zona alta y empiecen a mantenerse por aquí. Y con todo eso y un dólar que tampoco suba mucho más a 107, 108 el Dixie y una recuperación de la amplitud, podríamos ver una mejora de los índices, por supuesto. Todo eso son cosas que deben darse a la par. Por ejemplo, otra medida de amplitud, el número de empresas que hace nuevos máximos contra nuevos mínimos. Sigue en negativo, ¿vale? Desde prácticamente septiembre, incluso en finales de agosto ya se volvió negativo y desde entonces el porcentaje, el número de empresas que hace nuevos máximos es menor que el número de empresas que hacen nuevos mínimos. Entonces eso también debe mejorar, empezar a ver más empresas que hacen nuevos máximos que nuevos mínimos, ¿vale? Vemos también, por ejemplo, la amplitud. Dentro de la amplitud que podemos vigilar, porque a lo mejor uno dice, joder, pero es que el porcentaje de empresas que está por encima de la media de 50 es difícil de ver cuando empieza a ser estar en unos niveles más positivos, ¿no? Hombre, pues cuando empecemos a ver este giro ya confirmado drásticamente, no un giro pequeño como este, o un giro pequeño como este, o como este, sino un giro grande que encima se alinee con el resto de indicadores,
indicadores, pues será positivo, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos mirar? Pues el RSP, que es el SP500 equal weight, le da el mismo peso a todas las acciones. Vemos que ha buscado rebote aquí, en este soporte, así que este soporte, si se aguanta, perfecto. Si se pierde este soporte, zona crítica, ¿vale? De nuevo, zonas importantes a vigilar. Y el Russell 2000, que veíamos el hombro cabeza a hombro que se activaba hace unas cuantas semanas, se activó, ahora busca el objetivo y a partir de aquí soporte. Soporte importante, de hecho, soporte que viene aguantando desde desde 2022, desde noviembre de 2022, soporte que viene aguantando. Si se perdiese este soporte, sería extremadamente negativo para los índices. Así que un soporte a vigilar aquí, en el Russell 2000 en los 165 puntos, en el RSP en los 136 y en el SP500 en la media de 200 y FIBO 50 4171. Importantes, mientras tanto, el ratio de cobertura put-call. Este es el argumento más claro de los alcistas, donde están diciendo que, claro, que ahora mismo la cobertura está disparada, la gente está muy cubierta, el ratio put-call está en máximos, todavía puede ir a niveles más altos. Fijaros, esta es la media de 10 sesiones del ratio put-call. Fijaros que todavía puede llegar a niveles más elevados, ¿vale? O sea, que no porque el ratio put-call esté alto significa que no pueda subir más. Puede subir más, la gente está muy cubierta, por supuesto. Ahora, con el tema incluso geopolítico, Israel-Palestina todavía podría ser incluso, podría incentivar más cobertura. Hay gente que dice que el petróleo va a dispararse, el oro también como refugio y van a caer las bolsas. Veremos, nadie sabe realmente cuál va a ser el movimiento. El petróleo al final depende también de la demanda. Fijaros que esta semana la demanda caía fuertemente en la gasolina, lo cual también incentivaba los precios a la baja, pese a que los inventarios de crudo sí que bajaban 2,29 millones. Fijaros la caída del crudo que se dio. Veíamos además hace unas cuantas semanas cómo la cantidad de CTAs que estaban bajistas sobre el petróleo estaba en mínimos históricos, lo cual daba a entender que podíamos tener un techo a corto plazo. Y ahora la pregunta es, todo el mundo está saliendo diciendo, no, el petróleo a 120, 130, 150. ¿Realmente el petróleo va a llegar a 120? Veremos. Pero lo que sí que está pasando, y dice Warren Price, es que los hedge funds y los CTAs están en posiciones de cortos en mínimos históricos, ¿vale? Sus cortos en el crudo están en mínimos históricos, entonces todo el mundo está alcista en el crudo y eso suele ser una señal de que pues a lo mejor estamos empezando a tocar techo, ¿no? Así que hemos visto ya el cambio de tendencia completo del crudo y nos vamos otra vez a mínimos. Es difícil decirlo todavía, va a depender de la demanda, pero no porque haya una guerra significa que el crudo vaya a hacer nuevos máximos. Lo que importa es la demanda mundial. Recordar que la guerra del Líbano tampoco hubo un repunte del petróleo, hubo cierto repunte mínimo, pero luego incluso por la demanda se vino abajo. Entonces el petróleo al final es un muy buen barómetro de lo que hace la economía global. Por ahora hay que ir monitorizando esta caída tan drástica que se ha dado en la última semana, que ha sido una caída bestial en apenas días. Como veis, una semana plagada de retos, la cobertura disparada, el miedo también está en niveles importantes. Los alcistas esperan un rebote por eso, porque hay mucho miedo, hay mucha cobertura y está muy sobrevendido todo, pero de nuevo hemos visto indicadores importantes. Mientras esos indicadores lo hagan bien y se mantengan por encima de las zonas que hemos comprobado, en principio los mercados lo deberían hacer bien, así que podemos gestionar el riesgo, podemos poner stop loss por debajo de esos niveles, podemos mirar y monitorizar esos indicadores y ver cómo evolucionan, por supuesto, los mercados. No intentemos ser los primeros en cazar un rebote, es mejor dejar que los indicadores confirmen que la situación está en modo risk-on y que ya podemos exponernos al riesgo a intentar adivinar cuándo los mercados van a rebotar, simplemente porque haya miedo o porque la cobertura esté disparada. Eso no suele salir bien. Y recordar que abajo en los links de la descripción tenéis acceso a formación, a links de utilidad y, por supuesto, más cosas que puedan resultar interesantes. Un saludo a todos.